Hoy veremos los ports más extraños de la PSP, desde 5 noches con Alfredo, un Call of Duty nazi y hasta el F4 Quake. Parece que ha habido un cambio de chocolate. Algunos días atrás vimos que puede llegar a ser una PSP en la actualidad y conocimos un poco de su historia. Nos dimos cuenta que por más que siguen pasando los años, la comunidad sigue trabajando para traernos ports que oficialmente nunca existieron. Y en este video justamente veremos los ports más interesantes que sacaron para la icónica portátil de Sony. Pero espera, sabes que te estás perdiendo una gran oportunidad para activar Windows 10, ¿no? Porque este mes GBG Mall está de ofertas. Podrás encontrar licencias OEM para activar Windows, pero además si usas mi código tendrás un 25% de descuento, quedando así tu licencia de Windows 10 y actualizable a Windows 11 por tan solo $16. Luego, en configuración de Windows podrás ingresar la clave que compraste y activar al fin ese Windows totalmente legal. Office no se salva de los super descuentos que trae GBG Mall, ya que usando de nuevo mi código se queda en tan solo $49. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar este video y continuemos viendo uno de los ports más esperados para la PSP. Five Nights at Freddy o 5 noches con Alfredo, uno de los juegos que le hubieran caído a pelo a esta consola, pero por la diferencia de lanzamientos esto no fue posible. Por suerte, gracias a BuzzDev, AlexDev y Seoul Animation Studios, tenemos no solo este port que están viendo, sino que también se encargaron de portear los 4 juegos principales y hasta hicieron una versión light de Hell Wanted. Sencillamente un trabajo que fue muy bien recibido por los fans. Al principio de su desarrollo tenían uno que otro problemas, como el bug de la batería casi infinita y la linterna que no espantaba a ninguna máquina de metal que se moviera por arte de magia. Pero actualmente se puede jugar todas las noches y el rendimiento es totalmente fluido y no encontraremos drops de FPS como antes. Minecraft es uno de esos juegos que lo miras y te preguntas qué diablos hace corriendo en una Game Boy y por qué el port de PC2 es el peor de todos y se ve tan mal. Marcin Ploska y Wandenberg, que seguro son de orígenes rusos, por eso me costó tanto decir sus nombres, son los responsables de traer este port a la PSP. Y si bien el juego no está cerca a ser completo como la versión de PC o hasta incluso la versión de PS Vita, debo decir que dentro de lo que cabe hicieron un gran trabajo, ya que con la potencia limitada de la PSP no es que se pueda hacer mucho que digamos. Aún así tenemos biomas de nieve, desiertos, bosques y hasta incluso se pueden generar aldeas. En lo que sí encontramos recortes es en los mobs, ya que como único enemigo encontramos al zombie y de animales tenemos solo la oveja, cerdo y al pollo. Lamentablemente no pude hacerlo funcionar en mi PSP Fat, porque si no sabían, la PSP 1000 o la PSP Fat tenían la mitad de memoria RAM que las versiones 2000 o 3000. Esto causa un problema en específico en este port. Por ejemplo, al darle crear mundo, la consola carga y se apaga. Si bien para subsanar este problema hay una versión exclusiva para la PSP Fat, yo no logré hacerla funcionar por nada. Además, buscando por internet me di cuenta de algo turbio. Debido a la popularidad de este port, hay varias gente en internet lucrando por esto, ya que la página del creador no solo está caída, sino que si buscamos de otros sitios es casi seguro de que descargues un lindo y chismoso spyware que te robará hasta tu cuenta de Roblox. Left 4 Quake. Este port claramente está basado en Left 4 Dead. Muchos, incluyéndome, al día de hoy siguen jugando este juego que tanto tiempo nos divirtió en las cabinas de internet. Era de esos juegos que se almacenan en tu corazón y que probablemente ninguna entrega posterior lo supere. Ripcage Entertainment, un grupo de desarrolladores independientes, fueron los responsables de traernos este port, que al día de hoy es lo más cerca que tenemos a Left 4 Dead en PSP. Para hacer este proyecto que está en alfa, se usó el motor Kurok, que está basado en el motor de Quake, de ahí el nombre que le pusieron. En lo que estuve jugando, puedo decir que el mapa es muy limitado, el sonido es literal sacado del mismo Left 4 Dead y solo nos encontraremos con algunos zombies básicos. Además, las únicas armas que encontramos son la pistola, escopeta y una SCAR que está al final del mapa. Tenemos consumibles como las píldoras y el botiquín, que a la hora de curarte ni animación tiene, a diferencia del juego original.
El rendimiento es perfecto y los controles algo medio raros, pero te acostumbras en poco tiempo. Me hubiera gustado que agreguen al menos un infectado especial, pero bueno, por ahora solo nos queda esperar a ver qué pasa con este proyecto. High Life es una serie de juegos de disparos creada por Valve. El primer juego de la serie High Life se lanzó en 1998 y no hace falta mencionar cómo le fue. Sin embargo, nunca vimos una versión oficial para la consola portátil de Sony. Por suerte, hace un tiempo el Team Pixxkayar, que son los creadores de los mods Cries of Fear y Afraid of Monsters para High Life, creó este port que se basa en el motor Quake, que es una versión modificada del motor Quake para PSP y que permite ejecutar juegos como Doom. El port del Team Pixxkayar incluye el juego original de High Life, así como algunos de sus mods más populares como el Opposing Force, Blue Shift, Decay, Uplink y The Hunger. El port también cuenta con un modo multijugador online que se puede jugar mediante el software X-Link Kai, que lo que hace es conectar la PSP a internet a través de una red local. Al parecer este grupo ha estado muy ocupado, ya que aparte de las características que mencioné, también han logrado una muy buena similitud gráfica entre su port y el juego original de 1998. Es impresionante que el juego se ejecute en su mayoría a 60 FPS, pues para lograr esto han segmentado la carga de las diferentes partes del mapa, y justamente es uno de los puntos negativos que tiene, ya que se demora en cargar entre una zona u otra. Pero si eres fan de High Life y tienes una PSP, te recomiendo que le des una oportunidad a este port, que te hará revivir la experiencia de este clásico en tu consola. Call of Duty Zombies o Call of Nazi. Este es otro icono traído a PSP, basado en el modo zombies de Call of Duty World at War. El juego fue desarrollado por un grupo de aficionados llamado Blunt Stuffy, que actualmente se dedican a hacer tutoriales de animación usando Unreal Engine. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de sus vidas, sino qué onda con su proyecto. Pues bien, otra vez se usó el motor gráfico de Quake para crear una versión portátil del popular juego de zombies. El juego se lanzó en 2012 y en la actualidad contamos con varios de los icónicos mapas. También tenemos las tan famosas armas en la pared que también se desbloquean por créditos como en el original. Enemigos un tanto lentos pero que te meten una paliza de 2 golpes y diferentes modos de juego. El port es digno de un aplauso porque incluso los movimientos del personaje y la mecánica de apuntar están muy logradas. Hasta nos permite tirar una granada sin que los 32 MB de memoria RAM reinicien a la consola. Otro claro ejemplo que de verdad la comunidad agarró mucho cariño a esta consola de Sony, y que si no fuera por la gran competencia que impuso Nintendo y porque la PS Vita tuvo un pasado muy catastrófico, al día de hoy veríamos una consola portátil por parte de Sony que sea muy digna y no esta cosa rara de un mando partido a la mitad que vemos hoy en día. Pero bueno, esto ha sido todo por el video, y si bien me quedan muchos más ports por mencionar, si tú comentas cualquier cosa en este video, lo mismo hay una segunda parte muy pronto donde tal vez veamos al Resident Evil 4 para PSP.